política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy vamos a tener una conversación que yo esperaba con mucho gusto, la verdad. Tenemos la oportunidad de conversar con Andrew Seeley. Andrew Seeley es hoy el presidente del Migration Policy Institute, del Instituto de Política Migratoria. Fue director durante muchos años del Instituto México, del Woodrow Wilson Center for International Scholars y después vicepresidente del mismo centro de investigación, ya no sé ni cuántos años, querido Andrew, y es seguramente una de las personas que más conoce al mismo tiempo a México y a Estados Unidos, pero sobre todo las relaciones entre ambos países y desde luego el asunto migratorio lo conoce estupendamente bien. Es la verdad un honor, Andrew, querido Andrew Seeley, que estés conversando con nosotros. Bienvenido. Mauricio, un gran gusto estar contigo y volver a verte después de tanto tiempo. Entonces, qué gusto estar contigo hoy. Qué bueno verte, Andrew. Bueno, no hay un tema más candente en este momento en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Bueno, me equivoco. Seguramente el narcotráfico y la inseguridad es todavía más complejo, pero tú me corregirás. Qué difícil se ha vuelto la relación entre México y Estados Unidos por el desafío migratorio, Andrew. Tú, ¿por qué no abrimos por ahí escuchando un primer diagnóstico tuyo y sobre esa base conversamos? Mira, yo creo que tiene razón Mauricio. A mí es el tema de la agenda bilateral. Sí. Pero en cierto, es más complejo que nunca, pero en cierto sentido es menos complejo para México que hace 20 años, ¿no? Okay. Porque hace 20 años también era el tema, ¿no? Pero eran mexicanos que estaban cruzando en grandes números a Estados Unidos y la cuestión para el gobierno mexicano es la protección de los mexicanos allá y la relación con las organizaciones mexicanas. Y si bien eso sigue, hay muchos mexicanos en Estados Unidos, bueno, ¿no? Hay muchísimo, hay 11 millones casi. Pues más. Pero ya el tema son los centroamericanos. Sí. ¿Cómo? Más. El otro día estuvimos aquí con Tonatiu Guillén, a quien tú conoces muy bien, y nos decía que ya con las nuevas reformas constitucionales y legales ya somos cerca de 38 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Imagínate. Bueno, si incluyes a los hijos, sí. Exacto. Ya llega, y los nietos llega a 38 millones de gente ascendente. Es un 10%, 10 a 12% de la población de los Estados Unidos. Es de ascendencia mexicana reciente, ¿no? No de ascendencia de hace 2 siglos, ¿no? Ascendencia reciente, ¿no? Con la cultura todavía en la piel, ¿no? Claro. Y entonces es una relación muy intensa. Pero ahora sí el tema son los centroamericanos, los haitianos, los venezolanos, todos los otros grupos que están cruzando. Es más complejo, pero en un cierto sentido ya no se trata tanto de los mexicanos. Entonces, yo creo que a veces para México es más complejo, pero también se puede negociar más fácil. ¿Pero qué se puede negociar, Andrew? Fíjate que a todos nos quedó muy claro cuando el presidente Donald Trump pues prácticamente amenazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recién llegado López Obrador a la presidencia mexicana. Tú recordarás, Donald Trump pues lanzó una amenaza, fue una amenaza en toda forma, diciendo: si ustedes dejan pasar las caravanas de migrantes, yo les aviento aranceles y esto se va a poner muy feo. Y fue particularmente relevante la reacción del presidente López Obrador, que después de haber potenciado la idea, acariciado la idea, divulgado la idea de proteger a los migrantes, pues efectivamente cerró la frontera en el sur y aplacó los ánimos de Donald Trump. Sí, pero un año después eran cuatuchos otra vez, ¿no? Fue Andrés Manuel López Obrador, presidente López Obrador fue a Washington,
se paró en el jardín de rosas ahí, y eran más rosas que espinas de pronto, y hablaron de la amistad entre los dos, ¿no? Y que se echaron flores mutuamente en el jardín de rosas. Que alguna metáfora ha de ser, ¿no? Y entonces, porque yo creo que al final logró entender López Obrador que Trump quería dos cosas nada más de México, no por todo su griterío de México, el muro y todo eso. Uno era renegociar el Tratado de Libre Comercio, que ya se hizo, y el otro era controlar la migración. Y López Obrador entendió eso y dijo, mira, con esos dos, si queda contento Donald, el Donaldito ahí, buenísimo, nos llevamos a llevar súper, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que se entendieron, López Obrador entendió, es muy hábil políticamente, entendió que esa era la moneda a cambio para una relación fácil con Donald Trump. Y Donald Trump le agradeció a López Obrador su trabajo y entonces López Obrador también agradeció a Trump su respeto a México, lo cual habría que analizar, pero bueno, y a final de cuentas, yo creo que ahí el presidente López Obrador ha entendido, y ahora con Biden, ¿no? Ya entiende también que es el tema que, si bien Biden quiere meterse en muchos temas con México, el único que es políticamente vulnerable es el tema migratorio. Pero antes de ir con Biden, tiene mucho control. Antes de ir con Biden, déjame aprovechar creo que nos queda todavía un minutito de este momento, de este primer segmento. Déjame aprovecharlo para decir, en México sí hubo un costo muy alto. Hace un momento dijiste, bueno, parece más fácil o menos difícil que antes, pero aquí en México hay un problemón con los migrantes, Andrew, porque efectivamente se convirtió en la barrera para que no entraran a los Estados Unidos. Mira, hay un costo de meter la Guardia Nacional brutal en tareas de control migratorio y no en otras tareas de control del crimen. Hay un costo en asumir los migrantes que se quedan flotando en México. Hay un costo en cambiar la actitud de México frente al extranjero y frente a los vecinos en ser murallas. Entonces, claro, hay muchos costos, pero bueno, son costos que está dispuesto a asumir el presidente frente a otros costos, quizás de ser criticado por el gobierno de Estados Unidos por otros temas. De eso tenemos que hablar. Libertad de expresión. Vamos a ver qué tan caro sale este intercambio. Déjame ir a un corte aquí, querido Andrew, si te parece bien, y volvemos después del corte para profundizar, ahora sí, si estás de acuerdo con el presidente Biden y con la nueva relación que se perfila en el futuro entre México y Estados Unidos. No se vayan, estamos dándonos el lujo de conversar con Andrew Seeley y volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con Andrew Seeley, que nos decía que pues sí hubo que pagar un costo alto para México para ajustarse a las decisiones y la presión brutal que ejerció en su momento el presidente Donald Trump. ¿Cómo están las cosas ahora con el presidente Biden, Andrew? ¿Han cambiado en materia migratoria? Yo la verdad, no veo grandes modificaciones en la política de los Estados Unidos, por lo menos en relación con el tema migratorio. La veo más o menos igual. ¿Tú cómo la ves? Mira, yo creo que el gran cambio es dentro de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una nota hoy en el Washington Post que dice que, en esta semana en el Washington Post, que dice que las detenciones de migrantes dentro de Estados Unidos, de los que viven en Estados Unidos, ha bajado 2/3 partes en este año, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ya no está agarrando, digamos, a los migrantes que viven su vida en Estados Unidos, están buscando algún tipo de legalización. Creo que van a quedar con algo muy acotado, si es que logran algo, quizás nada más de los soñadores. Okay. Pero en eso sí ha cambiado. En la frontera es más complicado, ¿no? En la frontera pues, siguen las mismas medidas de Trump, pero lo que han hecho la gente los oficiales de Biden es que han dejado entrar mucha gente sin decir nada a nadie. Entonces, no nos están devolviendo gente, Andrew, porque lo que se percibe aquí es que mandan de regreso un montón de
de gente, y es México quien está asumiendo el costo de pues, mantener a todos esos migrantes que son devueltos desde la frontera de los Estados Unidos. Mira, la verdad es que los únicos que estaban devolviendo hasta agosto, quizás hasta principios de agosto, eran los mexicanos y los adultos centroamericanos. Las familias centroamericanas, la mayoría han entrado a Estados Unidos. No se sabe eso, pero a mí las cifras están en la página de Homeland Security. Sí. Pero nadie se ha dado cuenta. Pero sí, es increíble. Pero de las familias, la gran mayoría los dejaron entrar. Algunos los echaron a México, pero la gran mayoría los dejaron entrar. Y de las otras nacionalidades, incluyendo haitianos, los estaban dejando pasar también. Pero es una confusión de políticas. Oficialmente la frontera está cerrada, todos se regresan a México. Así es. En realidad empezaron a dejar pasar mucha gente que antes Trump no hacía, ¿no? Eso sí. Entonces, pero es una confusión, no hay una política que dice que va a pasar gente. Lo han hecho así a la viva Estados Unidos, ¿no? Un poco al azar, de alguna forma, por razones humanitarias, quizás mal pensadas, pero o por lo menos no estratégicamente pensadas, pero lo están haciendo. Ahora, sabemos también, Andrew, que estas caravanas que se han venido sucediendo una tras otra de Centroamérica, pues dicen algunos malpensados, una estrategia política detrás, y otros pues, simplemente ven la tristeza, la brutalidad en la que estas personas viven en sus países y que no les queda más remedio que organizarse para protegerse mutuamente y tratar de encontrar cualquier destino. No necesariamente un gran destino, sino cualquier destino, porque cualquier cosa es mejor a lo que viven. ¿Qué pasa? ¿Cómo, tú que eres experto en esto, Andrew, qué es lo que hay ahí? ¿Qué está pasando con esas caravanas? Pero Mauricio, yo creo que es de los dos, ¿no? Yo creo que genuinamente la gente quiere salir de sus países y buscar algo mejor y se unen, ¿no? Sí. Y luego hay líderes políticos que se aprovechan para sus propios fines, ¿no? Y a veces líderes sociales que lo hacen de buena voluntad y otros líderes políticos quizás con menos buena voluntad. Han sido muchos los haitianos. Esta caravana recién eran haitianos, ¿no? Era novedoso pero eso. es una detrás de la otra. Pero los otros han sido más hondureños. Y los hondureños todavía no tienen las redes de traficantes de polleros, como quien dice, que tienen los guatemaltecos y los salvadoreños. Una migración más nueva. Entonces, las caravanas realmente se desarrollan en Honduras como forma de la gente más pobre del camino, y otros se suman otras nacionalidades. Hoy es una estrategia fallida, porque una vez que vas en bola con otros, con miles de personas, ya está sujeto a que las autoridades en México y Estados Unidos pongan atención y traten de frenar el flujo. Y obviamente los más astutos se desprenden de las caravanas y lo usan como distracción y se van por otro lado. Sí. Ahora, hablando de política entre los dos países, un tema que tú controlas, que dominas, querido Andrew, la verdad es que permitir o cerrar el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos puede convertirse también en una carta de presión para el gobierno mexicano en términos de negociar otras cosas con el gobierno de Biden. Y las cosas últimamente no están muy tersas, no son tan color de rosa ni con tantas flores, qué paradoja, como las que hubo con Donald Trump. Sí cambió la relación. Sí cambió. Y yo creo que lo que cambió es que los demócratas son mucho más críticos en temas de derechos humanos, de libertad de expresión, de la fuerza, respeto a las instituciones. Sí. Y entonces la administración Biden quiere meterse en esos temas, ¿no? También de la construcción de instituciones judiciales y policíacas que funcionan para hacer frente al crimen organizado. Y López Obrador no quiere eso. Entonces, yo creo que usa la migración muy inteligentemente como un poco para frenar esas conversaciones y decir, mira, yo me dedico a esto y ustedes me han impedido esto. Yo lo hago no de buena voluntad, pero por presión de ustedes yo lo voy a hacer. Pero no me piden lo otro, ¿no? No se metan ahí en la casa porque si no, aquí les dejo su problemita. Sí, ¿y puede dejarle su problemita? ¿Tú crees que realmente le puede abrir la llave a la migración el gobierno mexicano? Sí.
sí puede Sí, hacerlo. sí, yo creo que puede cumplir. Y es un tema finalmente muy, muy políticamente conflictivo en Estados Unidos, de una forma que no lo es en México, ¿no? A mí sí, si muchos migrantes pasan por ahí, ok, pasan caravanas, a lo mejor no le gusta a la gente, pero no va a ser el gran tema en México. En Estados Unidos se vuelve un tema político Ok, y tema políticamente dañino para Biden. ok. Entonces, sí mira, siempre decimos Estados Unidos es el gigante y que México está sujeto a lo que quiere Estados Unidos. Puede ser, pero a veces la simetría va en otro sentido, ¿no? Y Sí, la simetría se balancea un poco. Estados Unidos sí puede presionar a México, sí, sin pero duda. México también puede presionar a Estados Unidos. Esto es muy interesante, Andrew. Déjame hacer aquí un corte y volvamos ahí, a ese punto en particular. ¿En qué sentido México podría presionar a los Estados Unidos si es que el gobierno de los Estados Unidos decide meterse más de la cuenta en las decisiones mexicanas? Si te parece, hablemos de eso después de este corte. Estamos hablando con Andrew Seeley. No se vayan, volvemos muy rápido de este corte. Volvemos con Andrew Seeley, con quien hemos estado hablando pues sí, del proceso migratorio, pero déjame en este último segmento, Andrew, preguntarte, en tu opinión, ¿qué le preocupa a los demócratas? Particularmente, ¿qué le preocupa al presidente Biden y a su equipo en esta nueva etapa de la relación México-Estados Unidos? Mira, yo creo que obviamente la migración es el tema que les toca en carne propia por el efecto político en Estados Unidos, pero les preocupa mucho la violencia en México, el nivel tan alto de violencia y Sí, que obviamente está generado por grupos que tienen operación en Estados Unidos y en México, que ya no hay cooperación tan cercana para mermar a estos grupos, se ¿no? acabó el Yo creo plan que eso, Mérida, ¿no? Lo acaban, digo, lo cerraron y están diseñando una cosa nueva que no parece nada clara hasta ahora. no, yo creo que es un tema, yo creo que otros son el paulatino cierre de espacios democráticos en México. Yo creo que yo no emito un juicio personal, pero yo creo que como lo ven ellos, sienten que no está colapsando la democracia, ni mucho menos en México, pero sí hay mucho más crítica a la prensa, al ejercicio libre de la prensa, a las organizaciones sociales, a la Sí, sí, academia. sí lo hay. Yo creo que esas cosas, a mí, si pasa en Guatemala o El Salvador, el gobierno de Estados Unidos grita, ¿no? Y manda señales de molestia y todo eso. En México no hablan, no dicen nada, ¿no? Yo creo que eso y siempre, mira, no es del momento. Estados Unidos siempre ha tenido mucho más cuidado en México. México es un país no solamente soberano, todos son soberanos, pero Sí, grande e claro, importante. Estados Unidos no puede meterse en la casa de la misma forma, claro. pero son mucho más cuidadosos en este momento. El discurso del presidente López Obrador, muy proclive a los gobiernos que han enfrentado abiertamente a los Estados Unidos, como el de Cuba, como el de Venezuela, particularmente estos dos, ¿ha tenido algún efecto? ¿Tú percibes algún rebote, digamos, en la Casa Blanca? Yo creo que les molesta, pero luego, mira, lo de las negociaciones entre el gobierno venezolano de facto y la oposición, terminó que México auspició, por lo menos fue anfitrión. Yo creo que al final de cuentas no fue del desagrado del gobierno de los Estados Unidos. Ok, A lo mejor lo habría manejado diferente, a lo mejor, pero al final de cuentas la administración Biden también quiere ver una salida negociada en Venezuela. Entonces creo que no les gustan como México guiña a veces a Venezuela y a Maduro, ¿no? Y gente alrededor de López Obrador habla bonito de Maduro, sí. pero sí entienden que México juega un papel importante en la posibilidad de una salida negociada de la Qué crisis de interesante. ¿Y con Venezuela. Cuba, Andrew? Mira, con Cuba las cosas están muy raras. Yo creo que a la administración Biden le gustaría mucho poder hacer una apertura, reapertura, como hizo Obama con Cuba,
pero la represión de los grupos artísticos, cantantes, Sí. grupos de afrodescendientes en Cuba, realmente ha quebrado esa relación. Entonces yo creo que el gobierno de Estados Unidos se molesta que México no toma más cartas en el asunto de criticar la represión, pero tampoco esperan que México haga. México jamás ha salido a criticar otros países. Entonces, yo creo que son molestias, pero no son problemas de fondo. Todo de la violencia, lo de los cambios democráticos, yo creo que son temas mucho más de fondo. Y finalmente los dos gobiernos han decidido que hay un tema que sí pueden cooperar, que es migración, Sí. y en eso se ha dedicado gran parte de la relación. Sí, absolutamente. Y por último, Andrew, para ir cerrando esta conversación, la cuestión económica. Hay un nuevo tratado, de acuerdo, pero también hay una serie de decisiones que ha venido tomando el gobierno de López Obrador que eventualmente pueden andar preocupando a las empresas estadounidenses y pues reaccionar mal desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tú ves algún riesgo en ese sentido o podemos dormir tranquilos? Mira, yo creo que bueno, hay que dormir tranquilos porque no nos queda de otra, pero mira, yo creo que es de preocupación al gobierno de los Estados Unidos, pero mira, López Obrador ha sido muy pragmático en algunos temas económicos, en otros no, en energía. Mira, tiene puntos así ahí hay un lío, muy sí. ideológicos, ¿no? Sí. Pero los otros temas económicos es más cuidadoso y es muy cuidadoso con el comercio con Estados Unidos. Yo creo que ha decidido, si bien no le gusta el comercio libre, el costo de hacer otra cosa, de cambiar lo que existe, dañaría todo su programa social en México y entonces ya ha decidido dejar ser, ¿no? Las cosas como son. Entonces, sí hay preocupación en algunos temas, Sí. pero es más en el sector energético que en otros, ¿no? Y a final de cuentas, yo creo que no van a caer en la espada por las empresas energéticas tampoco, ¿no? Y van a dejar que ellos vayan a los tribunales y usen sus propios recursos para pelear sus batallas. No se van a meter. En privado Low los apoyan, profile, digamos. pero no van a ser públicamente, sí. Low profile. Creo. A lo mejor me equivoco, pero por lo que veo. Oye, Andrew, nos queda un minuto, se va como agua y con gente inteligente. Sí, pero contigo, hace tanto tiempo no hablamos. Hace mucho, sí. Tenemos que invitarte otra vez, ojalá aceptes, pero déjame hacerte una última pregunta antes de cerrar, porque nos queda un minuto, menos de un minuto. ¿Qué va a pasar con USAID? Porque la Agencia de Cooperación estadounidense pues ya fue muy criticada por el gobierno mexicano. Dice que está ayudando a organizaciones que son de oposición, que lo combaten. Eso no le gusta al presidente López Obrador. ¿Y qué va a pasar con eso? Mira, desde la óptica extranjera parece a veces como que si estuviera tratando de cooptar todos los espacios de crítica independiente o de criterio independiente en México. Mira, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no va a cambiar su forma de operar, a lo mejor es un poco más discreto en lo que dice en público, pero va a seguir apoyando a la sociedad civil mexicana porque a eso se dedica, ¿no? Y eso es una forma de que el pueblo norteamericano y el pueblo mexicano trabajen juntos en tener sociedades libres. Ok, no se va a meter en revocación de mandato, no se va a meter en cuestiones más allá. No lo ves haciendo eso. No, Estados Unidos no se va a meter en la política, en la grilla, en la política así partidista en México, pero sí va a apoyar los esfuerzos cívicos de mantener una apertura, un respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de una forma muy sutil y sin críticas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Va a dejar que sea un debate entre mexicanos como debe ser, ¿no? Yo creo que es lo correcto. Andrew, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer verte y conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, nos unen muchos años, Mauricio. Qué gusto verte, ¿eh? Igualmente, querido Andrew. Y te voy a invitar próximamente. Y bueno, pues nos acabó el tiempo para seguir conversando con Andrew Zilli. Ha sido un verdadero placer. Y nos vemos en la próxima conversación. Muchísimas gracias.
civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.